Yo soy el alumno Trinidad Ángel y voy a hablar de los sistemas de archivo distribuido y la memoria compartida distribuida. Sistema de archivo distribuido. Introducción. En la era de la información ocurrieron dos causas contemporáneas a las que se le atribuye este gran cambio. Primero, el desarrollo de poderosos económicos microprocesadores que permitieron tener el poder de un computador mainframe respetable. Y segundo, el desarrollo de ahora las famosas redes de área local, que es LAN, de alta velocidad que permiten la interconexión de cientos de computadoras con las cuales se consiguen transferir pequeñas cantidades de información en pequeñas fracciones de tiempo. Cada una de las cuales ofrecieron sus mejores características y ventajas que ayudaron a la revolución de que ahora somos testigos. Como resultado de esta importante invención encontramos sistemas computacionales compuestos de una gran cantidad de computadoras y procesadores conectados entre sí mediante una red de alta velocidad, a lo que llevaremos a partir de ahora sistema distribuido. Es preciso mencionar que estos sistemas distribuidos necesitan de software muy distinto al que utilizamos en los sistemas centralizados, y en la actualidad los sistemas operativos para estos sistemas aún se encuentran en su etapa de aparición. Componentes básicos. Servidor de archivos. Es el encargado de las operaciones que se pueden hacer sobre los archivos individuales, tales como la lectura, escritura o modificación de archivos. Dentro de los aspectos importantes se encuentra la administración de atributos, esta información que no es parte del archivo mismo. El servidor de archivos también es el responsable de la protección contra accesos no permitidos, donde se puede hacer uso de la lista de control de accesos. Servidor de directorios. Es el que ofrece las operaciones que pueden realizarse sobre los directorios, como la creación y borrado de directorios, así como de copiar y mover los archivos entre los directorios. También es el responsable de resolver el nombre de los archivos, porque debe de proveer transferencia de los nombres con respecto a la localización, y debe de ofrecer nombres de dos niveles, nombres simbólicos y nombres binarios. También administra la organización de los archivos, es un sistema jerárquico, y por último es el que se encarga de manejar los enlaces lógicos y físicos. Búsqueda interactiva. El cliente envía el nombre del archivo al servidor. Este realiza la traducción hasta que se termina un componente que pertenece a otro servidor. Finalmente el servidor envía el resultado al cliente, en cual no se ha terminado de traducción continua en el servidor correspondiente. Búsqueda automática y recursiva. El cliente manda el nombre al servidor, este comienza al contactarse con los demás servidores, y el último de ellos devuelve el resultado al servidor anterior, y así sucesivamente hasta llegar al primer servidor, que es el con el que el cliente se contactó, para que este primer servidor sea quien le devuelva la respuesta al cliente. Búsqueda transitiva. Los sistemas implicados se conectan para llevar a cabo la traducción y el tipo de servidor en que se devuelve la solución al cliente. Este tipo de resolución rompe el modelo cliente-servidor. Después estaban los AFS, que significa el Android File System. Es un sistema de archivo distribuido comercial para compartir archivos de manera transparente, escalable e independiente de la ubicación real. Después tenemos el ZEP, que significa Zip File System. Es un sistema de archivo distribuido libre. Está diseñado para el uso de gran cantidad de datos. Está muy enfocado para el uso de macrodatos. ZEP tiene como objetivo ser POSIX compatible y completamente distribuido sin ningún punto de fallo. Los datos tienen replicación libre de errores, haciéndolo tolerante de fallos tipos de sistemas distribuidos. DCE-DFS. DCE Distribute File System es un sistema de fichero distribuido que permite agrupar archivos repartidos de diferentes máquinas. Es el espacio de nombre único. Este está basado casi por completo en el sistema de ficheros AFS, pero con ligeras diferencias. NFS. Primer sistema comercial de archivos en red que en la multiplataforma, que permite acceder y compartir archivos en una red CS heterogénea, como si estuviera en un solo disco, es decir, montar un directorio de una máquina remota en una máquina local. HDFS es el componente principal de Hadoop. Hace posible almacenar dataset
masivos como tipo de datos estructurados, semiestructurados y no estructurados. Está optimizado para almacenar grandes cantidades de datos y mantener varias copias para garantizar una alta disponibilidad y tolerancia a fallos. Implementación de los sistemas de archivos distribuidos. Implementación de sistemas de archivos, implementación de directorios de método de asignación, administración de espacio libre y eficiencia y performance de recuperación, sistema de archivos estructurado con log, NFS, estructura del sistema de archivos, estructura de archivo y unidad de almacenamiento lógico, colección de información relacionada y estructura del sistema de archivo de memoria. Que los sistemas virtuales de Virtual File System, VFS, proveen una vista orientada a objetos del sistema de archivos. La VFS permite usar la misma interfaz, que es la API, de llamadas al sistema en diferentes tipos de sistemas de archivos. La API es una interfaz de VFS en lugar de un sistema de archivos specific character than any specific. También la implementación de directorio de lista de nombre del archivo lineal con puntero de bloque de datos, fácil de programar, costosa de ejecutar. También la implementación de directorios, que es los métodos de asignación, que es un método de asignación, se refiere a cómo se asignan los bloques de discos, que es la asignación continua de asignación enlazada. También está la asignación indensada. Luego tenemos la asignación continua, que cada archivo ocupa un conjunto de bloques continuos en disco. Después tenemos la asignación continua de espacio de disco, que es sistema basado en extensión, que muchos sistemas operativos modernos usan la modificación de la asignación continua. Los sistemas de archivos basados en extensiones asignan los bloques de disco en extensiones, donde una extensión es un bloque de disco continuo. Un archivo consiste en una o más extensiones. También la asignación enlazada, cada archivo es una lista enlazada de bloques. Los bloques pueden estar desparramados en cualquier lugar del disco. Y luego tenemos la asignación enlazada, que solo se necesita dirección inicial del sistema. De manejo de espacio libre, no se desperdicia espacio, no brinda acceso aleatorio. Y si queremos acceder al bloque, debemos correr los N1, que es los bloques anteriores. Después tenemos la memoria compartida distribuida, que la visión general de la memoria compartida es cuando la memoria compartida es la memoria física que se asigna a la agrupación de memoria compartida y se comparte entre varias particiones lógicas. El término de agrupaciones de memoria compartida es una colección definida de bloques de memoria física que el hipervisor gestiona como una agrupación de memoria individual. Las particiones lógicas que configuran para que utilicen la memoria compartida es en donde comparten la memoria en la agrupación con otras particiones de memoria compartida. Luego tenemos el flujo de datos para la partición de memoria compartida, que cuando el sistema operativo se ejecuta en una partición lógica que es utilizada la memoria compartida, necesita acceder a datos. Los datos deben residir en la agrupación de memoria compartida. Los sistemas con configuración de memoria compartida están comprometidos en exceso que requieren el hipervisor y al menos una partición lógica del servidor, que es del cliente de entrada y salida, donde esté asignada la agrupación de memoria compartida para mover datos entre la agrupación de memoria compartida y los dispositivos de espacio de paginación, según sea lo necesario. Luego tenemos la memoria lógica, que la memoria lógica es el espacio de direcciones asignado a una partición lógica que ese sistema operativo percibe con su almacenamiento principal para una partición lógica que utiliza la memoria compartida. Se hace una copia de seguridad de un subconjunto de la memoria lógica en el almacenamiento principal físico y el resto de la memoria lógica se mantiene en el almacenamiento auxiliar. Luego tenemos la memoria utilizada de entrada y salida, donde la memoria de entrada y salida es la cantidad máxima de memoria física que se garantiza que estará disponible para una partición lógica que utiliza la memoria compartida. En adelante, denominada partición de memoria compartida para los dispositivos de entrada y salida en cualquier momento. Luego tenemos la partición de BIOS de paginación, donde una partición lógica del servidor de entrada y salida virtual que se asigna a la agrupación de memoria compartida
donde proporciona acceso a los dispositivos de espacio de paginación de las particiones lógicas asignadas a la agrupación de memoria compartida. Después tenemos los dispositivos de espacio de paginación, que es la información sobre cómo el Hardware Management Console, que es el HMC, e Integrated Virtualization Manager asigna y manipulan dispositivos de espacio de paginación en los sistemas que utilizan la memoria compartida. Y por último tenemos la distribución de memoria compartida, donde el hipervisor utiliza el peso de memoria de cada partición lógica que utiliza la memoria compartida para determinar que las particiones lógicas reciban más memoria física de la agrupación de memoria compartida. Para optimizar el rendimiento y el uso de la memoria, los sistemas operativos que se ejecutan en particiones de memoria compartida proporcionan información al hipervisor sobre cómo utiliza el sistema operativo la memoria, para ayudar al hipervisor a determinar qué páginas se almacenan en la agrupación de memoria compartida y qué páginas se almacenan en los dispositivos de espacio de paginación. Después tenemos los modelos de consistencia, donde los modelos de consistencia centrados en datos organizan general de un almacenamiento lógico de datos físicamente distribuido en la aplicación a través de múltiples procesos. Luego tenemos la consistencia estricta, donde el modelo de consistencia más restrictivo es llamado consistencia estricta y es definido por la siguiente condición. O sea que cualquier lectura sobre un ítem de datos retoma el valor correspondiente con la más reciente escritura sobre X. Después tenemos la consistencia secuencial, donde la consistencia secuencial es una forma ligeramente más débil de la consistencia estricta. Satisface la siguiente condición: el resultado de una ejecución es el mismo si las operaciones de todos los procesos sobre el dato fueron ejecutados en algún orden secuencial y las operaciones de cada proceso individual aparecen en la secuencia de orden específico por su programa. Luego tenemos la consistencia casual, que el modelo de consistencia casual es un debilitamiento de consistencias que se hace en una diferencia entre eventos que está potencialmente relacionado en forma casual y aquellos que no. Las operaciones que no están casualmente relacionadas se dicen concurrentes y la condición a cumplir para que los datos sean casualmente consistentes es: escrituras que están potencialmente relacionadas en forma casual deben ser vistas por todos los procesos en el mismo orden. La escritura concurrente puede ser vista en un orden diferente sobre las diferentes máquinas. Después tenemos la consistencia first input, first output, donde la condición necesaria de escritura realizadas por un proceso único son de vista por los otros procesos en el orden que son hechas, pero escrituras de diferentes procesos pueden ser vistas en diferentes orden por diferentes procesos. Y por último tenemos los modelos de consistencia centrados en el cliente, que es clase especial de almacenamiento de datos distribuidos, está caracterizados por la falta de actualización simultáneas o cuando dichas actualizaciones ocurren pueden ser fácilmente resueltas. La mayoría de las operaciones son de lectura. La introducción de modelos de consistencia centrados en el cliente permite esconder muchas inconsistencias de manera relativamente fácil. Es esencia provee garantías por un único cliente concerniente a la consistencia de acceso a los datos del cliente y no se dan garantías para accesos concurrentes por diferentes clientes. Algoritmo de paginación. La paginación es una estrategia de organización de la memoria física que consiste en dividir la memoria por porciones de igual tamaño. A dichas porciones se la conoce como páginas físicas o marcos. La definición de la memoria en páginas facilita la gestión de memoria física. Los marcos están identificados por un número conocido como un número de página física, donde cada página física se asigna en exclusividad a un proceso. A su vez, se dispone de páginas lógicas, donde todo proceso tiene su propio espacio de páginas lógicas, donde cada página lógica está mapeada a un marco. El mapeo entre páginas lógicas y páginas físicas se mantiene en una tabla de páginas, donde cada proceso dispone de su propia tabla de páginas.
En tiempo de conmutación de procesos se restablece la tabla de páginas donde el proceso que pasa de estado activo, por tanto, forma parte del contexto de la ejecución del proceso en estado activo. Paginación simple. Este método divide la totalidad de la memoria en fragmentos del mismo tamaño denominados marcos de página. Difiere de las particiones fijas porque estos son del inferior tamaño. De igual forma, en este modelo, los procesos son divididos en fragmentos del mismo tamaño de los marcos, los cuales se denomina páginas. De esta forma, un proceso tendrá varias páginas asignadas que podrán ocupar marcos de página en la memoria, no necesariamente de forma continua. Las direcciones lógicas para el modelo de paginación se componen de un número de páginas y un desplazamiento. Este método se convierte en base de la división de la memoria en los sistemas operativos actuales. Segmentación simple. La memoria es dividida de acuerdo al tamaño de cada proceso en pequeños fragmentos denominados segmentos, el cual tiene un tamaño máximo asegurado. En memoria de los segmentos pueden ocupar posiciones no necesariamente contiguas. Se eliminan la fragmentación interna manteniéndose la fragmentación externa en cantidades inferiores debido a la reducción del tamaño del segmento. Al igual que en la paginación, se hace necesario la utilización de una estructura de datos en la cual se establece la ubicación en memoria de cada uno de los segmentos que componen el proceso denominado tabla de segmentos. Las direcciones lógicas en el esquema de segmentación también están compuestas por un número de segmentos y un desplazamiento. Luego tenemos paginación y segmentación con memoria virtual. El modelo de paginación con memoria virtual distribuye las páginas de cada proceso en aquellas indispensables para la ejecución del proceso que se ubican en la memoria principal, a las cuales se le denomina conjunto residente, y el resto de páginas que se ubican en la memoria virtual. Para optimizar la búsqueda de memoria de las páginas de utilización más frecuente, cada proceso recurre a un apoyo adicional en hardware denominado buffer de traducción adelantada o TLB, el cual contiene una lista con dichas páginas. El modelo de segmentación con memoria virtual cumple con las mismas características de paginación, beneficiando en este caso la programación orientada a objetos. Por ejemplo, una clase que contiene múltiples métodos solo se compilan en el momento de ser necesitados por el programa. Adicionalmente, beneficiaba el concepto de protección. Estos modelos se hace evidente el uso de funcionamiento de intercambio, la definición de tamaño de página y el concepto de hiperpaginación. Luego tenemos la memoria compartida distribuida con variables compartidas, donde los MCD basados en variables buscan evitar la compartición falsa ejecutando un programa en cada CPU que se comunica con una central, la que se provee de variables compartidas administrando en cualquier tipo de variables, poniendo variables grandes en varias páginas o en las mismas páginas muchas variables del mismo tipo. En este protocolo es muy importante declarar las variables compartidas. La compartición falsa se traduce cuando los procesos se pelean en el acceso a la misma página de memoria, ya que contienen variables que requieren los dos, pero estas no son de las mismas. Esto pasa por un mal diseño del tamaño de las páginas y por la poca relación que existe entre variables de la misma página. En este esquema la granularidad es más fina, ya que solo se comparten variables que han sido marcadas previamente en el código del programa. Luego tenemos las clases de variables, que son variables ordinarias, variables de datos compartidas y variables de sincronización, y la categoría de variables que son exclusivas para lectura, migratoria, de escritura compartida y convencional. Y por último tenemos la memoria compartida distribuida basada en objetos, puesto que en muchos lenguajes de programación los datos se encuentran organizados como objetos y no como variables simples. Los sistemas de MCD basados en objetos intentan transportar datos por la red utilizando como unidad la manipulación del objeto y no las páginas o las variables. Los procesos que se ejecutan en los distintos computadores
que conocen el sistema tienen acceso a un espacio de objetos compartidos en el lugar de un espacio lineal de direcciones. El sistema es responsable de la ubicación y administración de estos objetos compartidos, donde un proceso puede invocar métodos de un objeto compartido independientemente de la ubicación del proceso y del objeto. Los objetos están protegidos por el ocultamiento de información, por lo que los procesos no pueden acceder directamente al estado interno de ningún objeto compartido. Esto facilita algunas optimizaciones dentro del sistema, donde por ejemplo pueden relajarse el modelo de consistencia sin que el programador tenga conocimiento alguno, al igual que en el caso de granularidad al nivel de variables compartidas. Cuando se utiliza el objeto comunidad para compartir, es posible eliminar la falsa sharing. Además, también en este caso es factible utilizar un protocolo de actualización en vez de uno de invalidación. Sin embargo, quizás la mayor ventaja de este modelo es su modularidad y flexibilidad, a la vez que permite una integración limpia con la sincronización. La principal desventaja es el aumento en el overhead que se produce por la manipulación aún más indirecta de la memoria, que en realidad este problema inherente es el uso de los objetos. Eso es todo. Hola, yo soy el alumno Armoa Matías y voy a enseñarle a cómo instalar el Proxmox. Lo primero que tenemos que hacer es levantar la ISO en una máquina virtual en el equipo en que se va a realizar la instalación. Una vez montado nos va a salir esta pantalla. Ahí elegimos donde dice Install Proxmox VE. Nos va a salir esta pantalla donde dice donde se va a realizar la instalación del mismo. Una vez realizado eso, se va a reiniciar, nos va a mostrar esta pantalla de carga. Y posteriormente nos va a mostrar la pantalla del Proxmox para el instalador. Aceptamos la licencia. Acá nos deja elegir el disco de almacenamiento. Lo seleccionamos abajo, le damos a siguiente. En esta pantalla tenemos que poner nuestro país, la zona horaria y el lenguaje del teclado. Y posteriormente ponemos una contraseña, confirmamos esa contraseña y ponemos un correo. En esta parte se nos configura automáticamente por la red que tengamos disponible. El primero es el nombre que va a tener la misma. Se le puede cambiar, si no, no. Se pone automático la IP. Le damos a siguiente. Y empieza a realizar la virtualización de la plataforma. Ahí está terminar de configurar el Proxmox. Una vez finalizado, nos sale esta pantalla y procedemos a reiniciar. Una vez reiniciado nos va a salir esta pantalla donde tenemos que poner el nombre de usuario y la contraseña que creamos. Una vez hecho eso, vamos al navegador. En la barra escribimos la IP, que sería en este caso 192.168.1.80 que ese es la dirección IP para poder configurar virtualmente el Proxmox. Una vez ahí, ingresamos el usuario, la contraseña y damos al login. Nos va a salir esta pantalla donde se puede observar arriba a la izquierda el Data Center donde está nuestro Proxmox configurado. Y lo que vamos a hacer ahora es actualizar el mismo. Dentro de la consola del Proxmox escribimos el comando apt-get espacio update. Lo que va a hacer es, nos va a comprobar si hay actualización del mismo y si lo hay la va a descargar. Posteriormente ingresamos el comando apt-get espacio this upgrade, el cual lo que va a hacer es, va a instalar la actualización. Y posteriormente vamos a crear el clúster con el comando pvcorta ecm espacio create espacio el nombre que va a tener el clúster. En nuestro caso se va a llamar clúster solo. Le damos a enter y nos lo creará.
Ahora procedemos a crear el almacenamiento NFC. Lo que hacemos es nos vamos a nuestro data center, le hacemos clic, vamos a la sección storage, vamos a agregar un NFS, hacemos clic, elegimos una ID para esta, le damos a add y ya tenemos creado nuestro NFS. Ahora lo que vamos a hacer es crear nuestro segundo nodo. Realizamos el mismo proceso anterior, toda la instalación y configuración. Una vez realizado eso, que se reinicie y estén conectados en la red, tiene que ser la misma hora en ambas máquinas. Para conectar ambas máquinas procedemos a poner el comando p v corta e c m espacio add espacio la IP de la otra máquina, en este caso 192.168.1.80. Nos va a pedir una validación, le ponemos que sí, le ponemos yes. A continuación nos va a pedir la contraseña de la primera máquina. Ingresamos la contraseña, va a realizar un pequeño proceso, va a reiniciar los servicios y nos va a decir que se ha agregado el nodo Promox 2 al clúster. Como vamos a observar, acá se ven ambos nodos dentro del clúster. Y con eso finalizo esta parte del video.